Bienvenidas a todas, a todos. Soy Juliette Bonafé de ONU Mujeres y les doy la bienvenida a este webinar que se llama El rol del sector privado durante y después la crisis por COVID-19. Estamos co-convocando este webinar, el Pacto Mundial y ONU Mujeres. Y doy la palabra y la bienvenida a nuestra primera locutora estrella, Marta Herrera, presidenta del Pacto Mundial en México. Muchas gracias, Marta, por estar aquí y te paso el micrófono. Muchísimas gracias, Juliette. Muy buenos días a todas y a todos. Es un gusto y un honor poder saludarlos por este medio y poder establecer este contacto en esta pandemia en la que nos encontramos. Deseo que tanto ustedes como sus familias, sus equipos estén muy bien. Gracias por acompañarnos hoy con una distancia física, pero yo sé que unidos por este mismo objetivo, buscando siempre el bien común. El nombre, como ya lo decía Juliette, del Pacto Mundial y de ONU Mujeres. Agradezco a ONU Mujeres por esta invitación, a Belén, a Juliette, a todo el gran equipo. Y bueno, saben que cuentan con mi compromiso para poder abordar estos temas que nos impactan y nos conciernen como sociedad, particularmente este tema de los esfuerzos que estamos haciendo a favor de las mujeres. Voy a dar unos 15 minutos de introducción, en donde quiero dar una pincelada rápida a algunos retos, impactos, algunas recomendaciones y algunas acciones específicas que hemos estado observando en el sector privado. Quiero empezar por hablar del Objetivo de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, el número 5, que pone a la mujer como elemento clave para alcanzarlo. Creo que estamos claros y claras que la igualdad entre géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino que es la base necesaria para conseguir un mundo pacífico, un mundo democrático, un mundo próspero y sostenible. Además de que esto es un imperativo de justicia social, estamos claros que la igualdad de género también representa una oportunidad para el desarrollo social, para el desarrollo económico, cultural, de salud, educativa, etcétera, de cada uno de nuestros países. Por poner un ejemplo, está demostrado que las empresas con mayor representación de mujeres en altos niveles de liderazgo y comités ejecutivos tienen un mayor desempeño financiero y mejores índices de salud organizativa, con más y mejor comunicación, desarrollo de personal, menos rotación, manejo de expectativas e incentivos y una presencia de liderazgo muy inspiracional. Hay muchos estudios, no me voy a detener en eso, de McKinsey, del Grupo Expansión, etcétera, que hablan sobre los impactos positivos económicos y no económicos que tiene lograr la igualdad de género en las empresas, así como en otros sectores. Es importante tomar en cuenta que aunque las mujeres somos ya el 50% de la población, continuamos siendo percibidas como un grupo vulnerable e incluso un grupo minoritario. En México, bueno, hay muchos desafíos y hay muchas cifras muy relevantes que tenemos que observar y escarbarle un poco más. No me voy a detener a hablar de todas, pero sí hay algunas cifras que nos hacen ver dónde estamos, ¿no? Por ejemplo, 19% de las entidades federativas aún no incorporan en sus leyes de planeación aspectos mínimos para asegurar políticas de igualdad conforme a los estándares nacionales. El 95% más o menos de las presidencias municipales todavía son ocupadas por varones y solamente hay una mujer gobernadora. Todos sabemos que del 85 a la fecha ha habido y cada vez más un número muy importante de defunciones femeninas por presunción de homicidio. Solo el 45% de las mujeres participa en actividades económicas con un contraste del 77% alrededor comparado con los hombres. Hay sectores en donde vemos más predominancia femenina que en otros, sectores como el financiero, como el de servicios profesionales, sectores como el de comercio minorista, en el consumo masivo, pero hay otros sectores como energía, como el sector de la industria pesada, etcétera, en donde todavía no vemos tanta participación de las mujeres. Otro dato importante es que las mujeres dedican cerca de 3 veces más que los hombres tareas del hogar y cuidados sin recibir un pago por ello. En fin, data hay muchísima, las invito a que
a que sigamos explorando esa data, porque en la medida que tengamos claro el dónde estamos y hacia dónde queremos ir, es que podemos acelerar ese paso. Existen muchísimos retos, no pretendo aquí ahondar en todos ellos, muchos retos para cerrar la brecha de desigualdad. El otro día platicando con Naciones Unidas, escuchábamos que se requerirían más de 200 años para realmente cerrar la brecha de género, por lo que realmente el llamado es acelerar el paso para poder lograr el objetivo en menor tiempo. En el mundo se ha visto que la participación laboral de las mujeres ha aumentado en la medida que se cierra esa brecha entre hombres y mujeres con las horas dedicadas al trabajo de hogar y cuidado de dependientes económicos. Así que ahí tenemos un benchmark importante de cómo podemos hacer. Dentro de los retos que hemos visto es que se requiere una mayor coordinación y más eficaz entre gobiernos, particularmente en el tema de políticas actuales a licencias parentales, que imponen ese sesgo en las organizaciones contra la contratación de mujeres, al igual que licencias para padres promocionadas por leyes federales. Otro reto importante es seguir fortaleciendo los liderazgos femeninos y mujeres que expresan interés o que expresen interés por alcanzar posiciones de liderazgo profesional, mujeres que realmente tienen una experiencia diferente a la de los hombres en su trabajo en el día a día, reportan, por ejemplo, tener a veces menos retroalimentación o coaching o algunas situaciones de rechazo que provocan que tengan menor sentido de pertenencia dentro de las empresas. Por otro lado, atender el gran reto de la brecha persistente de desigualdad. México es uno de los países en América Latina con la brecha más grande en el tiempo invertido en el trabajo doméstico no remunerado. Por otro lado, el problema de diversidad en las empresas no está del todo reconocido. Escuchaba una cifra que dice que únicamente el 25% de los hombres y el 41% de las mujeres no creen que las mujeres estén bien representadas en los altos niveles de la organización, aun y cuando el promedio solamente es de 1 de cada 10 personas del comité ejecutivo es mujer hoy en día. Y para México, el impacto económico de cerrar su brecha de género representa cerca de 0.8 trillones de dólares adicionales, es decir, alrededor del 70% más del PIB nacional. Por otro lado, otro gran reto es la distribución de las actividades del hogar, ya lo he comentado. El modelo de desempeño actual de las empresas en México valora en gran medida el que haya una disponibilidad permanente y como ya lo mencioné, las mujeres dedicamos al menos 3 veces más el tiempo que los hombres en tanto trabajo doméstico como en cuidados del hogar. Entonces, esto más muchos de los impactos que hemos visto con la pandemia del COVID-19, pues están golpeando a las mujeres de una manera desproporcionada, ¿no? Por un lado, y la pregunta es ¿por qué? Bueno, estamos claros que las mujeres tienen más probabilidades que los hombres de trabajar en empleos que no estén bien remunerados, que son inseguros, que son informales. Por otro lado, tenemos a muchas profesionales de la salud y trabajadoras esenciales de la primera línea atendiendo esta respuesta del COVID, arriesgando su salud y la seguridad y también la de sus familias. Por otro lado, tenemos a escuelas e instalaciones de cuidado infantil que están cerradas, por lo tanto las mujeres se ven cargadas con mayores responsabilidades en estos cuidados. Por otro lado, ha aumentado el riesgo de violencia doméstica contra mujeres y sus hijos, mientras que los servicios de apoyo a las víctimas se han visto un poco disminuidos. Entonces, esto lo que nos da a entender y a ver y a palpar es que todas y todos tenemos la responsabilidad de garantizar que las acciones tomadas para combatir el COVID-19 también respondan a los impactos únicos y desiguales en las mujeres. En este contexto, el secretario general de Naciones Unidas nos hizo un llamado a toda la comunidad en relación con la situación que estamos viviendo las mujeres con el COVID-19 y el tema de confinamiento, que si bien es un tema que se tiene que hacer y en la mayor parte de la población que pueda quedarnos en casa, pero esto también ha tenido un impacto muy fuerte en las mujeres, por lo tanto, entre todas y todos tenemos que ver la manera de solucionarlo. El manejo de esta crisis o situaciones de emergencia como el COVID-19 pueden y tienen y están teniendo impactos importantes en la vida de las mujeres, de las niñas, en diferentes dimensiones, ¿no? Tenemos
como la dimensión del trabajo de los cuidados y dependientes, la autonomía económica, el tema de violencia física o sexual, la participación de mujeres en la toma de decisiones, la desagregación de datos por sexo, el análisis de género, la migración irregular, en fin, muchas áreas de preocupación que deben ser parte de esta respuesta efectiva que tenemos entre todas y todos que estar buscando. Hoy en día para mí existen, yo les llamo verticales, puse aquí 3 que son importantes, pero puede haber otras, en donde yo creo que tenemos que trabajar porque se están viendo impactos importantes en el tema de la mujer. Por un lado, en la salud, como ya lo me comentaba, estamos expuestas a la emergencia al constituir cerca del 70% de las trabajadoras de salud y asistencia social, un personal que está ejerciendo principalmente enfermería, por un lado, sin el pago y reconocimiento social, inclusive recibiendo agresiones públicas producto del miedo o de a veces de ignorancia, ¿no? Por otro lado, el impacto económico que se está teniendo, ya sea por desempleo, por muchas mujeres que trabajan en la informalidad o en pequeños negocios familiares, etcétera. Y por otro lado, en el social, con un tema de falta de educación, de alza en la violencia, etcétera. En lo económico, las medidas de contención contra el COVID afectan de forma desproporcionada a las mujeres mexicanas porque, como todos sabemos, cargan con las labores domésticas y de cuidados o cargamos y trabajamos en mayor proporción en sectores que se han visto afectados. Se dice que este efecto económico que está teniendo es superior a la crisis del 2008 y a veces está comparado con la Gran Depresión y está poniendo a prueba la capacidad que tenemos de adaptación y reacción tanto en lo individual como en lo colectivo. Por otro lado, la pandemia tiene efectos inmediatos en sectores en donde trabajan muchas mujeres. En general, representamos el 57% de la fuerza laboral de las ventas minoristas y cerca del 60% en servicios de hospedaje, de preparación de alimentos y bebidas, etcétera, de acuerdo a datos del INEGI. Este tema en lo económico también afecta en particular a las trabajadoras domésticas y obviamente al sector informal, en donde cerca del 70% está cubierto por las mujeres. En el tema de impactos sociales, aunque estamos claros que efectivo para contener el virus, el aislamiento social ha también potenciado la violencia de mujeres y niñas. En América Latina, donde la violencia contra las mujeres ya era un flagelo antes de la pandemia, ya ha aumentado en forma considerable las denuncias por maltrato y asesinatos en las últimas semanas. En datos generales, a nivel global, la violencia doméstica se ha incrementado cerca de un 25% y de acuerdo a cifras del INEGI y otros, en nuestro país 10 mujeres son asesinadas diariamente y el nivel de impunidad de estos delitos ronda cerca del 90%. Con la llegada del COVID, obviamente estos números no se han visto disminuidos, como todas sabemos, y algunos datos revelan que en lo que va de la cuarentena en México se han registrado aproximadamente 109 asesinatos contra mujeres y de estos al menos 163 fueron catalogados ya formalmente como feminicidios. En fin, hay muchos estudios. Encontré un estudio de ENCOL que habla sobre las diferentes violencias de género que les invito a ver porque tiene data muy importante de las diferentes violencias y que hay que tomar en cuenta. Por otro lado, no es novedad decir que pues, se ha incrementado la carga de trabajo tanto en el hogar como en los cuidados. Como ya lo decía, las mujeres en situación regular dedican 3 veces más el tiempo en tareas no remuneradas y esto obviamente ha incrementado todavía más esto. Esto ha hecho que se mantengan altos niveles de estrés, por un lado, de mucho esfuerzo físico, emocional, y ha impactado obviamente en el tema de salud mental, otra área de oportunidad donde podemos todos cooperar. Lice Kingo, nuestra directora general del Pacto de Naciones Unidas, ha reforzado el mensaje del secretario general diciendo, bueno, las empresas, ¿qué podemos hacer con relación a todos estos datos que estamos teniendo, a todas estas experiencias y a toda esta realidad que estamos teniendo con respecto a la brecha de género y cómo acelerar el paso? Entonces, eso nos hace este llamado
para que las empresas podamos participar. Estamos claros que el sector privado, las empresas particularmente, somos esenciales para poder cambiar esta cultura laboral del país. Reconocer el impacto del COVID-19, particularmente en mujeres y niñas, hace mucho más evidente y puede llegar a asegurar una respuesta que aborde específicamente estas necesidades y otras más que no he comentado aquí, pero que existen, y que podamos garantizar sus derechos como un tema central en donde aboquemos nuestros esfuerzos, tanto de prevención como de respuesta, como de recuperación. Una respuesta efectiva por parte de las empresas implica reflejar estas dinámicas de género y de esta forma para que el sector privado podamos ser parte de la solución a todas estas problemáticas y a todos estos retos, debemos de colocar a las mujeres y a las niñas en el centro de nuestros esfuerzos para poder hoy y después de la crisis poder atenderlas de mejor forma. Empoderar a las mujeres en esta vida económica y en todos los sectores es central para, y todos lo sabemos, construir economías más fuertes, poder establecer sociedades más justas y estables y equitativas, poder alcanzar los objetivos acordados internacionalmente sobre el desarrollo sostenible y derechos humanos, poder mejorar la calidad de vida tanto de hombres como de mujeres, de familias, de comunidades, poder impulsar operaciones y metas empresariales y obviamente poder lograr hacer este cambio de cultura que tanto se necesita en nuestro país. Por lo tanto, el Pacto Mundial, unido con otras organizaciones, particularmente en un trabajo muy estrecho con ONU Mujeres, hemos reconocido la importancia y el impacto que tienen las mujeres en las empresas y se han desarrollado algunas herramientas y algunas guías que nos permiten poder abonar de manera más rápido hoy, durante la pandemia, pero desde antes y obviamente a futuro. Por un lado están los principios de empoderamiento de las mujeres, llamados WEPs, que seguramente Belén, Juliet abordarán más adelante, que nos permiten tener esta guía como sector privado, que nos permite hacer una evaluación de dónde estamos y hasta dónde podemos todavía hacer mucho más acciones que nos permitan avanzar. Y por otro lado, la iniciativa que tenemos de Objetivo Equidad Género, que es un programa de aceleración de la equidad de género para compañías que participan en el Pacto Mundial. En el tema de los principios de empoderamiento de las mujeres, pues es una guía, como ya lo decía, con 7 principios que se abordan hacia adentro y hacia afuera de las empresas en las comunidades donde opera y con sus grupos de interés, ¿no? Y la aplicación de estos principios de empoderamiento ayudan a fortalecer, obviamente, este objetivo número 5 de la Agenda 2030, que es uno de los principales objetivos que tiene el pacto, que tiene ONU Mujeres y en donde estamos trabajando con el Consejo Coordinador Empresarial, con el Consejo Mexicano de Negocios, con el BID, con Viva, etcétera, con otras organizaciones en donde ya tuvimos la oportunidad de participar con un grupo de alrededor de 50 empresas más o menos, donde nos suscribimos a los principios aquí en México y hemos podido hacer un pequeño benchmark que después se presentarán los resultados a futuro. Por otro lado, este año, como les comentaba, lanzamos esta nueva iniciativa del Objetivo de Igualdad de Género, que es un programa que tenemos también en el pacto que impulsa el éxito empresarial y la sostenibilidad de la empresa al mismo tiempo que ayuda a contribuir a la meta y a la meta 5.5 del objetivo 5, ¿no? A través de esta herramienta podemos y damos talleres que desarrollan más capacidades, aprendizaje entre iguales, diálogo con muchos grupos de interés a escala nacional y puede ayudar a exigir medidas audaces para establecer y alcanzar objetivos empresariales que sean todavía más ambiciosos en materia de representación de liderazgo de mujeres, desde el número de mujeres representadas en consejos de administración hasta porcentajes del gasto empresarial de las empresas que son propiedades de mujeres, etcétera, ¿no? Es todo un mecanismo que nos puede ayudar a las empresas a ir incorporando proyectos e iniciativas que abonen y aceleren este proceso, ¿no? Hablando de algunas recomendaciones generales, lo que buscamos es que cada vez más empresas podamos, por un lado, asegurar la representación e inclusión de mujeres en toda su planificación y en la toma de decisiones, ¿no? Es importante que logremos que las mujeres estemos presentes en estos procesos internos dentro de las empresas, ahorita en la coyuntura y obviamente después de la coyuntura.
Por otro lado, apoyar a padres y madres que trabajan y tener en cuenta que la mayoría del trabajo del cuidado no remunerado recae en mujeres y cómo ir haciendo y propiciando estos arreglos de trabajo flexible, apoyar con opciones de cuidado infantil que sean seguras y apropiadas, apoyar con licencias remuneradas por enfermedad en la familia o por emergencias, obtener licencias de maternidad y paternidad por igual, ofrecer oportunidad de capacitación para eliminar estos estereotipos de género, etcétera. Por otro lado, otra recomendación es abordar las consecuencias no deseadas de las medidas de permanencia en el hogar, incluyendo el aumento alarmante de violencia. Podemos atender con los servicios necesarios, incluidas el poder dar servicios de líneas directas de violencia doméstica, apoyar en temas obviamente de salud, de bienestar de los empleados, incluidos asistencia sanitaria, obviamente pre y postnatal. Otra recomendación puede ser apoyar a las mujeres en toda la cadena de valor que tenemos como empresas y obviamente en las comunidades en donde operan nuestros negocios. En este tema podemos ayudar a garantizar que los proveedores que dependan en gran medida del trabajo femenino reciban pagos por los pedidos existentes y apoyos adicionales para mantener a flote y poder pagar a sus trabajadores, ofrecer en los casos donde se pueda apoyos financieros a sus productos y servicios, etcétera. Otra recomendación es apoyarnos y aliarnos con gobiernos, con organizaciones de la sociedad civil, con otros sectores para poder apoyarnos y poder recuperar y apoyar en los esfuerzos de este tema de recuperación, ¿no? Hay muchos casos de éxito que están hoy en día ya trabajando en ello y podemos aprender de estas mejores prácticas. Entonces, todos podemos seguir aportando al objetivo de desarrollo sostenible número 5, tanto ahora en el contexto del COVID, como lo hemos visto, como en la fase de recuperación y normalización posterior. Hay 3 temas que en un principio comenté como grandes impactos, ¿no? En donde podemos dar algunos ejemplos de lo que ya estamos haciendo, tanto en la persona, esto es decir, en la mujer, en los hombres que trabajan para nuestras empresas, como en la comunidad ampliada, en sus familias, en las comunidades, como procesos de aprendizaje que nos pueden ayudar a ir teniendo cada vez más prácticas. En lo económico estamos viendo cómo se está en algunos casos apoyando en fortalecer la seguridad económica de las mujeres en la cadena de valor, cómo estamos apoyando a mejorar esta comunicación dentro de las empresas que nos ayuden realmente a posicionar estos mensajes y que sean muchas mujeres las que puedan tomar este liderazgo. Hemos también puesto y elaborado listados de recursos donde podamos echar mano durante la contingencia y en las fases posteriores. En temas de salud, las empresas hemos podido aliarnos con organizaciones de la sociedad civil para dar soporte a las mujeres que trabajan en la empresa, pero también en las comunidades que están teniendo una situación de emergencia, tanto con apoyos específicos, refugios, denuncia, mecanismos, etcétera. Hemos promovido el tener líneas de denuncia o líneas de emergencia, también apoyo psicológico. En el tema social, se han establecido mecanismos de capacitación en línea y presencial para mujeres, promover la mejora de capacidades y competencias entre mujeres dentro de nuestras empresas, pero también en aquellos lugares en donde están menos reconocidos, el promover la vocería de mujeres ahorita, durante la pandemia y después, el establecer alianzas con organizaciones que estén dando capacitación en línea, con desarrollos de competencias, movimiento STEM, foco en mujeres, niñas, etcétera. Entonces, lo importante y lo que se hace necesario es gestionar este concepto de diversidad en su forma más amplia, de una manera muy integral, desde las empresas, con la sociedad civil y obviamente cada uno de nosotras y nosotros que podamos empujar y acelerar este tema. Hay que ayudar a cambiar culturas, a cambiar actitudes, a cambiar estereotipos. Más allá de la coyuntura, yo creo que ya ha habido algún avance a nivel general. Empresas de México desde hace tiempo ya vienen trabajando desde diferentes trincheras para tomar medidas para mejorar este tema de diversidad e igualdad de género.
Estamos claros que necesitamos avanzar mucho más, con acciones mucho más concretas, pero ya hay muchas empresas que cuentan con sistemas de información de recursos humanos que se están encontrando adaptados para identificar o dar seguimiento a estas brechas de género. Estamos midiendo la participación de mujeres en las etapas de reclutamiento y dando seguimiento a los procesos de promoción. Estamos promoviendo programas en redes de mujeres, mentorías, patrocinios específicos o sponsorships. Estamos desarrollando programas de flexibilidad, acciones de comunicación, en fin. Yo creo que este enfoque integral, enfoque sistémico y transversal de género es algo que ya venimos haciendo. Desde el Pacto Mundial también hemos estado trabajando particularmente con ONU Mujeres y otras instancias de ONU, con otras cámaras o con otros grupos de trabajo. Particularmente establecimos una mesa de trabajo de diversidad e inclusión, en donde uno de los temas obviamente es género, no es el único, pero estamos trabajando en una mesa de trabajo de la Agenda 2030 y también estamos apoyando al área de enfoque de inclusión y diversidad junto con el CCE, en donde se van a tratar temas de derechos humanos, temas de diversidad e inclusión dentro y fuera de las empresas. Como cierre, lo que me queda decir es que desde el sector privado tenemos y debemos de trabajar en conjunto para realmente tener un mayor impacto, para poder acelerar el paso con acciones muy puntuales que realmente vayan moviendo la aguja y que vayan dando ejemplos concretos de cómo vamos avanzando en la Agenda 2030. Por lo tanto, hago un llamado a las empresas y a todos los que estamos aquí para seguir innovando. Hemos visto, y sobre todo ahorita, con la pandemia, algunos esfuerzos innovadores. En el caso, por ejemplo, del sector turismo, hay que ser mucho más innovadores para ver cómo podemos reactivar. Y por otro lado, en el tema de ofrecer servicios ante la escalabilidad de los temas de violencia, hay que ser muy innovadores como empresas y ofrecer estas alianzas que podemos con el sector social y el gobierno para poder avanzar mucho más rápido, ¿no? Los gobiernos estamos claros que por su parte deben de buscar incorporar este tema de la perspectiva de género en sus estrategias, en las políticas, en las acciones que podamos hacer para enfrentar ahorita la pandemia y obviamente posteriormente. Sigamos enfocando pues nuestros esfuerzos en este objetivo de desarrollo sostenible número 5, que también es transversal y pega a otros objetivos en lo que sea relativo a la igualdad de género, demostrando que además de que es un derecho fundamental, como ya lo comenté, es también ya, y lo hemos comprobado, un caso de negocio. Así que durante este distanciamiento social persigamos esta innovación de la cual hablo y reflexionemos juntas y juntos sobre estas mejores prácticas que ya existen, sobre cómo podemos tener más alternativas y cómo podemos rediseñar estos escenarios a futuro para poder trabajar ya en favor de nuestras empleadas, empleados y en favor de las comunidades que habitan en nuestras comunidades. Así que hagamos esto una forma de vivir. El momento, como sabemos, es hoy. Es nuestra responsabilidad actuar y acelerar el paso. No debemos de permitir ni una mujer ni una niña más viva en una situación de violencia y obviamente debemos de lograr que todas tengamos las mismas oportunidades. Depende de nosotras y de nosotros. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Marta, presidenta del Pacto Global en México. Muchísimas gracias por tu presentación. Doy ahora la palabra a Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en México, para su presentación. Gracias. Muchas gracias, Juliet, y muchas gracias, Marta, por tu completa presentación. Quiero agradecer a Marta Herrera, presidenta del Pacto Global, por la alianza que hemos desarrollado y por facilitar una muy buena colaboración para este espacio, que es resultado de la colaboración que tenemos con el Pacto Global, la Red México y las distintas empresas que hacen parte, y que sin duda esperamos tenga una utilidad para el trabajo que están haciendo las empresas en estos momentos. Quisiera asimismo pues saludar a las personas que son aliadas y organizaciones de ONU Mujeres en México, algunas empresas con las que trabajamos muy de la mano, incluido BHP. Sabemos que la Women's Energy Network de México está vinculada y otras empresas. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Marta ha sido muy clara en las acciones
que puede tomar el sector privado y que ya está tomando ante esta pandemia que estamos atravesando. Yo voy a cubrir con ustedes tres ejes principales, en algunos voy a correr un poco más por cuestiones de tiempo y les vamos a compartir la presentación por si es de su interés. Voy a hablar un poco de algunos de los puntos que mencionó Marta ya sobre el contexto de la desigualdad y cómo esto impacta en una pandemia o ante la situación de emergencia, las acciones de respuesta que desde Naciones Unidas a nivel global y en México estamos recomendando se puedan tomar y cuál puede ser el rol del sector privado en este sentido. La siguiente. En términos del contexto de desigualdad, hay que partir de una premisa, la siguiente por favor, muy clara, que es cuál es la situación de desigualdad que precede a la crisis sanitaria y que desde luego se exacerba con una crisis como la que estamos viviendo y como ha sucedido en situaciones de crisis humanitarias en otros momentos y partes del mundo. Algunos datos, no me detengo en todos, pero creo que es importante para que la audiencia tenga claridad sobre alguna evidencia de por qué estamos hablando de desigualdad. En México tenemos altos índices de violencia contra mujeres y niñas. Esa violencia se expresa en distintos ámbitos, pero uno de los ámbitos más prevalentes es el ámbito doméstico y vemos que casi el 44% de las mujeres ha experimentado alguna forma de violencia en manos de su pareja o expareja, lo cual significa que sucede en el ámbito intrafamiliar. Las mujeres además enfrentan altos índices de empleo en el sector informal, a nivel mundial un 60%, en México un 55% de las mujeres están en el sector informal, pero además asumen la mayor parte del trabajo no remunerado. Marta hizo referencia a esto, pero nos interesa señalarlo en el contexto de COVID, porque definitivamente esta triple carga de trabajo en el ámbito doméstico, ese trabajo de cuidados de los niños y niñas, de enfermos, de adultos mayores, recae en los hombros de las mujeres 3 veces más que de los hombres, y esto hace que en situaciones como la que nos encontramos este peso se incremente. Pero además las mujeres en el ámbito económico formal ganan menos y por lo tanto pueden ahorrar menos. Tenemos una brecha salarial pronunciada, en México es del 14%, a nivel global un 16%, y además pues tenemos una brecha en términos de participación en el mercado laboral formal, aquel que, entre otras cuestiones, garantizan un derecho a la seguridad social del cual muchas mujeres mexicanas carecen. La siguiente. En este sentido, ¿qué podemos observar sobre el impacto de la pandemia a nivel global y en México? En primer lugar, decir que sabemos por los índices y porcentajes de contagio que los hombres tienen mayor nivel de contagio que las mujeres de este tipo de virus. Los doctores lo han explicado de distintas maneras, pero cuando miramos el impacto socioeconómico que tiene en las mujeres el COVID y las medidas para prevenir el contagio, la transmisión, hay una afectación específica y esa es la que tenemos que analizar con mucha seriedad. En primer lugar, las mujeres, y también Marta lo señalaba, tienen un rol muy importante en la primera línea de respuesta ante la crisis. Por un lado, en términos de su rol en el sector salud a nivel mundial, las mujeres representan un 70% del personal de enfermería, en México un 79%, fíjense qué rol tan importante tienen en este sector, pero además las mujeres están en primera línea de respuesta a nivel de atención comunitaria y por supuesto en la carga de cuidados al interior de los hogares. La siguiente. Adicional a ello, en el impacto económico también hay un impacto, digamos, específico y muy relevante en las mujeres debido a la ralentización económica que ya distintos organismos internacionales hemos evaluado. Esto va a tener una afectación en la población en mayor nivel de vulnerabilidad o con menor protección social. Este es el caso de las mujeres, donde el 53% trabaja en el sector servicios, como sabemos, el primer sector que se ha visto afectado por las medidas de contención de la pandemia. Adicional a la economía del cuidado, donde sabemos, por el cuidado de menores que no están asistiendo a las escuelas, las mujeres están asumiendo una enorme responsabilidad en la cual pues esperamos haya una corresponsabilidad, que es uno de los temas que vamos a hablar después. Y en tercer lugar tenemos el impacto en la violencia contra las mujeres, también señalado por Marta. Este es un tema que nos preocupa profundamente, que el secretario general de Naciones Unidas ha hecho un llamado a no solo
hacer un pacto de no violencia y de paz allí donde existen conflictos armados en el mundo, sino que ese pacto de paz se lleve a los hogares, porque estamos viendo un incremento de la violencia contra mujeres y niñas al interior de los hogares muy pronunciado en casi todos los países que están reportando, y en México ya tenemos datos que nos indican, como ustedes ven aquí, del número de llamadas que están recibiéndose por parte de los servicios de atención a víctimas de violencia, donde hay un incremento muy pronunciado durante los últimos meses, y es un tema de enorme preocupación para todos. La siguiente. En este contexto, y antes de hablar de la respuesta, quiero señalar que las trabajadoras del hogar enfrentan una situación especialmente vulnerable y sobre la que todos los empleadores y empleadoras, y desde luego el sector privado, tienen una responsabilidad importante. Las mujeres trabajadoras del hogar en México son en su mayoría mujeres, el 75% de ellas no tiene ninguna prestación, y el trabajo de limpieza en establecimientos concentra a al menos 1 millón de personas, del cual el 62% son mujeres. Y en este sentido, la siguiente, las trabajadoras del hogar tienen unos desafíos muy específicos ante la pandemia de COVID que estamos viviendo. Deben seguir, como toda la población, las medidas preventivas que dictan las autoridades, pero además tienen una carga de cuidados extraordinaria al interior de su círculo familiar, y sus salarios suelen ser el sustento principal de sus familias y personas dependientes, que corren un enorme riesgo en momentos como el que vivimos y que por tanto requieren una respuesta específica. En base a este análisis, donde hemos tratado de sintetizar los principales elementos, hay varias acciones de respuesta que hemos recomendado los países tomen, tanto a nivel del sector público y los gobiernos, a nivel nacional y local, como por supuesto también el sector privado. Acciones de respuesta que podríamos resumir en los siguientes elementos, y esto hace parte del marco de respuesta socioeconómica que el Sistema de Naciones Unidas ha presentado justamente el día de ayer, y que tiene un enfoque de género muy claro a nivel mundial y por supuesto su aterrizaje en México. Aquí hay una síntesis de aquellos elementos. Por un lado, mitigar el impacto de la violencia de género. Sabemos por datos muy claros que la violencia de género al interior de los hogares se está incrementando. Necesitamos poner en marcha medidas de mitigación, mecanismos de protección social que incluya paquetes de estímulos financieros específicamente y de protección económica a favor de mujeres y niñas, mejorar el apoyo y la práctica de distribución igualitaria en las tareas de cuidado al interior de los hogares, garantizar que las mujeres y niñas lideran y participan en la toma de decisiones, y, por supuesto, incorporar la perspectiva de género en la respuesta. La siguiente, por favor. En este sentido, aquí hay una síntesis de las recomendaciones y medidas que trasladamos al contexto de América Latina y concretamente de México. Están aquí resumidas. Y en este sentido, pues nos parece importante en el último punto matizar que hay situaciones que enfrentan colectivos de mujeres específicas que requieren una atención más digamos, definida, como son las mujeres migrantes, las mujeres indígenas, las trabajadoras del hogar, como ya mencionamos, entre otros grupos que pueden estar ante una situación de mayor vulnerabilidad. La siguiente. ¿Qué puede hacer el sector privado en este contexto de respuesta? En primer lugar, hay que recordar que tenemos un marco de referencia, Marta ya lo mencionó también, pero nos parece importante porque lo que está trabajando el sector privado no está desvinculado de un marco de compromisos que se asumieron en el ámbito del Pacto Global, del Pacto Mundial, con la Alianza con ONU Mujeres. Son 7 principios creados para guiar a los negocios, a las empresas, al sector privado empresarial, a empoderar a las mujeres en el ámbito laboral. Parte de un examen, de un autoanálisis sobre el nivel de desempeño que tienen las empresas en materia de igualdad al interior de sus instituciones, y proveen una enorme oportunidad de difusión de cuáles son las buenas prácticas que ya están poniendo en marcha las empresas y aquellas a las cuales aspiran. La siguiente, esta es una síntesis de los principios. Ustedes los conocen, si no los conocen les recomendamos que se familiaricen con ellos. Es un marco muy importante de trabajo en base al cual establecemos nuestra alianza con las empresas,
Y lo único que quisiera señalar sobre estos 7 principios aquí, para no detenerme en ellos, es que cubre todos los ámbitos sobre los que justamente Marta estaba hablando, en términos de la representación de las mujeres en la toma de decisiones, como es la dirección que promueve la igualdad, hasta la igualdad de oportunidades, integración y no discriminación al interior de las empresas, pasando por el apoyo en el punto que ustedes ven aquí de liderazgo comunitario y compromiso, que es tan importante en el ámbito del trabajo de las empresas con la solidaridad social. La siguiente, por favor. Además tenemos la campaña He4She, que muchas y muchos conocen. En el momento de la pandemia, esta campaña ha desarrollado una línea que les invitamos a verla, se llama He4She en casa, en la cual hemos lanzado una serie de mensajes sobre la corresponsabilidad de los hombres al interior de los hogares, con una guía específica que pueda ser seguida por las personas al interior de los hogares, pero también por las empresas para que las promuevan entre sus trabajadores y trabajadoras. La siguiente. En este contexto, tenemos 4 ámbitos en los cuales recomendamos un aviso por las empresas. La carga de cuidado. Muy importante, y hemos sacado una guía en este sentido, la siguiente, para revisar los objetivos laborales de las oficinas en cada área de trabajo. Esto significa que no podemos pretender en cualquiera de los sectores en los que trabajan nuestras empresas que podamos cumplir el mismo nivel de objetivos ni de desempeño al estar trabajando remotamente, al estar con la carga adicional de cuidados y desde luego atendiendo la situación que toda la humanidad está teniendo que enfrentar en este momento. Y en ese sentido recomendamos que se garantice, con base en ajustar las metas, que la situación que estamos viviendo de adicional de cuidados no afecte negativamente en el análisis de desempeño de las personas y desde luego tampoco en su ingreso salarial. Adicionalmente, hay acciones en la carga de cuidados. Nos parece importante que desde la más alta dirección se reconozca la carga de cuidados que está teniendo el personal de las empresas, que se identifique a aquellas personas que tienen mayor carga de cuidados y se puedan ajustar las cargas al interior del equipo de trabajo de una manera solidaria y colaborativa. Y además que cuando la carga de cuidados imposibilite el trabajo remunerado de algunas empleadas, se adopten medidas como autorizar días de incapacidad con pleno goce de sueldo sin necesidad de un certificado médico. Y por supuesto mandar mensajes muy claros de corresponsabilidad y masculinidades positivas, responsables, para promover una repartición igualitaria de las tareas en el contexto que vivimos. En el ámbito de las personas trabajadoras del hogar, he mencionado ya algunas, no me voy a detener demasiado aquí, pero sí nos parece importante que se den las facilidades para que sigan la recomendación de estar en casa. Es muy importante que tengan la posibilidad de cumplir con las medidas de contingencia y garantizar que se contará con un salario completo y a tiempo durante el periodo que sea necesario, como una responsabilidad que tienen los empleadores ante un trabajo plenamente reconocido como es el trabajo de una empleada doméstica o empleada del hogar. Y por supuesto, si la trabajadora del hogar no cuenta con seguridad social, es muy importante a cabo todo lo necesario para su inscripción. La siguiente, por favor. Y finalmente me quiero referir a las acciones durante la crisis en materia de violencia contra mujeres y niñas. Desde las empresas se puede ofrecer información a todo el personal acerca de la violencia en los hogares, guías para su prevención, números de contacto de las instituciones que atienden casos. Quiero señalar aquí que no debemos pensar que nuestros empleados y sobre todo nuestras empleadas van a estar exentas de situaciones o de vulnerabilidad ante los riesgos de violencia al interior de sus hogares y por tanto ofrecer información desde las empresas es sumamente importante. Hay una serie de guías al final de esta presentación que ponemos a su disposición para este objetivo. También el establecer canales de comunicación y atención a violencia, además del teléfono, incluir en los planes de contingencia algún medio de comunicación que permita que las mujeres que estén en riesgo tengan formas diversas de comunicar que se pueden encontrar ante una situación de riesgo y fomentar la creación de redes de apoyo
entre el personal para enfrentar sentimientos de aislamiento y estrés, que sabemos está siendo desafiante para todas las personas y que requieren de medidas también de contención y de diálogo y de solidaridad. Y en este sentido, y brindar apoyo e información respecto a estándares para el cuidado y convivencia con niños, niñas y adolescentes. A mediano y largo plazo quisiéramos también mencionar, y con esto voy a terminar, que sabemos que las crisis no solo hay que atenderlas durante el momento de la crisis, como es el momento en el que nos encontramos, sino tener un plan a medio y largo plazo para la recuperación. Y aquí hay varias medidas de recomendación para la recuperación de empresas. La siguiente, en materia de justamente garantizar un reconocimiento del rol de las mujeres en materia pues de su participación en la empresa. Asimismo, por supuesto, el incorporar la igualdad de género, la siguiente, como una vía para salir adelante de la crisis. Aquí un mensaje de la directora ejecutiva de ONU Mujeres es muy claro en términos de que esta crisis puede permitirnos profundizar en la desigualdad o profundizar en la igualdad de género, y en ese sentido aprovechar al interior de la empresa para que los planes de recuperación consideren los efectos específicos de la pandemia en hombres y mujeres, y que los planes de recuperación pongan un foco específico en las mujeres. La siguiente. Y, por supuesto, también procesos de consulta con el personal que permitan identificar cuáles fueron las lecciones aprendidas durante el confinamiento, durante el trabajo remoto, e implementar modelos de sensibilización y corresponsabilidad en los temas de masculinidades, así como en los temas de sensibilización en materia de violencia. Y finalmente, la siguiente, inversión en iniciativas que atiendan las profundas brechas de género causadas por la crisis en materia de proyectos que puedan invertir las empresas, sus fundaciones en materia de educación para niñas y adolescentes, de prevención y atención a la violencia, y programas de educación sexual y reproductiva que puedan apoyar la salida de la crisis. Finalmente, les queremos presentar como conclusiones una síntesis de los elementos que he presentado, en los cuales ustedes pues pueden observar parte de nuestras recomendaciones. Por supuesto, van orientadas al sector público, a los gobiernos, en materia de medidas de política pública que puedan desarrollar un sistema nacional de cuidados que permita que efectivamente ante una crisis como esta no vemos una carga tan importante en las familias y en las mujeres en materia de los temas de cuidados, un ingreso básico universal que pueda ser planteado para cubrir a toda aquella población que se encuentra desprovista de protección social, y también el incremento del salario mínimo para generar una base de cobertura social importante. Les dejamos una serie de herramientas y guías que han sido publicadas y son publicadas diariamente por nuestra oficina en el ámbito de una página de Naciones Unidas que hemos creado en torno a COVID. Aquí hay una lista de ellas con los links, y con esto, bueno, les damos las gracias y esperamos que estos materiales sean de su utilidad y que nos compartan sus inquietudes, comentarios y reflexiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Belén. Gran presentación. Gracias a Belén Sanz, representante de ONU Mujeres en México. Tenemos tanto para Marta como para Belén unas preguntas que les voy a leer, que nos han llegado en línea. Tenemos máximo 10 minutos para concluir la sesión. Entonces las leo las varias de un golpe y luego tienen cada una un tour de respuestas, si les parece. Entonces, empiezo preguntas para Belén. ¿Cómo nos recomiendan identificar al personal que tiene una carga extra de cuidados? Y segunda pregunta, si una colaboradora reportara un caso de violencia familiar en línea, en una línea de denuncia interna, ¿qué debemos hacer? Brindarle asesoría jurídica para que denuncie ante las autoridades competentes, o cuál es nuestro rol. Y también había una pregunta sobre, una vez que están detectados y alertados casos de violencia de empleadas en una empresa, ¿qué tanto seguimiento al caso debe de dar la empresa? Preguntas para Marta. ¿Qué mujer o mujeres en el mundo laboral fueron sus mentoras?
si ha sido asesora a otras mujeres en su organización o fuera de su organización, y qué se sugiere para empresas como seguimiento es la misma, a caso de identificación de personal que vive violencia, además de comunicación constante y canalización a instituciones. Para variar el orden, doy primero la palabra a Belén y luego a Marta. Adelante, Belén. Muchas gracias, Juliet. Bueno, creo que la identificación de las cargas extra, digamos, más pesadas de cuidados, podemos mapearlo en estrecha consulta con los líderes de cada área de la empresa o de la organización. Para darles un ejemplo, desde ONU Mujeres hemos puesto en práctica esta medida. Cada área de trabajo con su líder de área ha mapeado con sus compañeros y compañeras, pues si tienen niños más pequeños, si requieren más cuidado, en qué horarios, ahora que hay que hacer, pues además las tareas escolares con los niños en casa, y en base a ese mapeo se ha identificado tanto horarios en los cuales se evite que las personas tengan que conectarse a reuniones internas o que tengan que responder a pedidos, así como que sus colegas conozcan que su colega va a estar con una mayor carga de cuidado y tenga la oportunidad de tener un apoyo adicional. Esa es la manera en que lo estamos haciendo. Es desafiante, pero desde luego creemos que es muy importante, primero por mandar un mensaje de reconocimiento de que esta carga está sucediendo, es decir, no podemos hacer la vista gorda o hacer invisible esto, y además para generar un nivel de solidaridad en el equipo. En términos de la violencia, quisiera mencionar dos elementos. El primero es que una de las recomendaciones que establece el pacto, los 7 principios de empoderamiento económico del Pacto Global con ONU Mujeres, es justamente que las empresas desarrollen protocolos para direccionar los casos de violencia de género cuando se presenten. Por supuesto, en especial al interior del ámbito laboral, pero también para generar un sentido de, pues de conciencia sobre esta problemática que pueden vivir los trabajadores y trabajadoras. Es muy importante que la empresa reconozca que este tipo de protocolos deben existir antes de una crisis, para que cuando estamos en una crisis la empresa tenga toda la información respecto a las líneas de atención y de acompañamiento. En el caso que se nos preguntaba, lo que nos parece importante es que la empresa desde su cabeza tenga toda la información sobre cuáles son las líneas de denuncia a los que tiene acceso la persona que puede encontrarse en una situación de violencia, que pueda ir dando seguimiento a el uso de esta línea de atención, y desde luego que la persona sepa que no está sola. Esto es algo muy importante, porque cuando estamos y presenciamos una situación de violencia suele haber una tendencia al aislamiento, al no querer compartir esta situación, y por tanto desde la empresa de compartirse la información, de activar los canales de atención, pero al mismo tiempo hacer saber a las personas que no están solas y que hay una red de solidaridad detrás para que puedan ser atendidas. Sí nos parece importante, y con esto concluyo, que se utilicen los canales formales, los que tenga la propia empresa, en caso de tener, digamos, un acompañamiento psicosocial y un protocolo en la materia, y personas expertas, y a la vez, por supuesto, los canales oficiales de atención con los que cuenta el Estado mexicano. Le doy la palabra a Marta. Gracias, gracias, Belén. Gracias por las preguntas. Creo que se hacen muy relevantes y es una pregunta que me encanta contestar, porque creo fielmente en el poder tener siempre aquellas personas que nos inspiran a poder llegar a ese objetivo y saber que no estamos solas. Yo en mi vida he tenido la gran dicha de poder contar con mentores y mentoras, algunos que yo he podido escoger, otros que sigo, ¿no? Que me inspiran y que puedo aprender de ellos, aunque sea a la distancia, otros que me han acompañado en todo este camino, algunos a los que yo les he tocado la puerta y que he insistido para que me asesoren, para que me ayuden, para que me guíen, hombres y mujeres por igual. Me inspiro mucho y ha sido siempre una forma en la que yo realmente me motivo a seguir
a inspirarme y a tener mentoras, mujeres que tengan en su día a día experiencias que ofrecerme. Para mí, mis grandes mentoras han sido todas aquellas mujeres con las cuales he tenido la oportunidad de trabajar como socias, ¿no? Mujeres que quizá no escogieron su campo de batalla, pero sí cómo luchar. Y ellas a lo largo de toda mi carrera me han ayudado a entender cómo una mujer que a veces se tiene que levantar desde las 4 o 5 de la mañana, tomar 2 transportes para llegar a su trabajo, cuidar a sus hijos, atender a su familia y al mismo tiempo encargarse de ser un eje de transformación social en su comunidad. Ellas han sido unas grandes maestras y mentoras mías a través de ese contacto y ese conexión que he podido tener con muchas mujeres alrededor del mundo. Es que he aprendido a que cuando uno tiene realmente un propósito y una visión se puede lograr, siempre y cuando te hagas llegar de ese equipo, de esa gente que quiere luchar por el mismo propósito que tú en la vida. Y por lo mismo, como yo he tenido la gran dicha de contar con esos mentores y mentoras en mi vida, tanto de manera formal como informal, en diferentes proyectos y programas de liderazgo en el que he estado a través de mi carrera, también yo me doy mucho el tiempo para poder ser mentora y sponsor de sobre todo muchas mujeres. Normalmente soy mentora de chicas y chicos en universidad, por lo menos tengo a 3 o 4 por año que doy seguimiento, inclusive tengo muchos que ya después de 10 años sigo en contacto con ellos, 15 años, 20 años. También he apoyado y soy mentora de muchas niñas y jóvenes en una circunstancia vulnerable, que he apoyado de muchas formas, desde apoyarlas con becas, incorporarlas en proyectos STEM y otros tantos proyectos que me toca estar. Soy también mentora formal en mi empresa. En mi empresa tenemos una sesión formal al año en donde tenemos la oportunidad de ser mentores y mentoras de jóvenes en nuestra compañía. Entonces, cada año tengo la oportunidad de ser mentora de 1 o 2 jóvenes que están teniendo un interés de poder sobresalir y poder tener otras experiencias. Así que sí, yo creo que es una de las grandes responsabilidades que podemos y debemos de tener como líderes, el poder ser mentoras, así como nosotros tuvimos la oportunidad y seguimos teniendo la oportunidad de tener mentoras y sponsors en nuestra vida. Muchas gracias, Marta. Muchas gracias, Belén. Sé que se tienen que ir, están como con citas muy seguidas y ya nos estamos pasando de las 9:30. Entonces, vamos a cerrar aquí. Gracias a todas y a todos por su participación. Buscaremos abrir otros espacios para seguir la conversación desde ONU Mujeres y Pacto Mundial juntas. Y aquí despedimos. Veo que hay otras preguntas. Sé que Belén se tiene que ir a una entrevista en vivo, no tiene manera como de prolongar. No sé si Marta tienes unos minutos más para las siguientes preguntas o si prefieres que vayamos fomentando otros espacios en cuanto se pueda. Con mucho gusto pueden escribirme directamente a mi email martapatricia.herrera@cemex.com o preguntarme lo que gusten. Estoy súper abierta en mis redes porque tengo ahorita, como tú sabes, una sesión del equipo de rápida respuesta de mi empresa, pero con mucho gusto puedo contestar a cada una de las preguntas que quedaron pendientes, tanto directamente como en mis redes sociales. Con gusto y gracias por haberse conectado y estar con nosotros. Fantástico. Lo mismo diría, Juliet, bueno, agradecerle a Marta que aunque estemos en ciudades distintas y ahora cada una desde espacios más confinados, hemos tenido siempre una muy buena colaboración. Espero que este sea uno de otros espacios virtuales que podamos trabajar juntas. Agradecerle a todas las personas que nos han acompañado. Nos interesa mucho desde ONU Mujeres que compartan sus preguntas, sus comentarios, pero también sus reflexiones y buenas prácticas que puedan estar poniendo en marcha al interior de sus empresas para que podamos compartirlas en el trabajo que hacemos con el Pacto Global y finalmente pues agradecer al Pacto Global en la Red México, esperando que podamos
llevar a cabo muchas otras acciones que nos permitan dar una buena respuesta a la crisis que estamos viviendo. Así que muchas gracias por acompañarnos y por favor mándenos lo que hayan identificado como preguntas y comentarios. Gracias, hasta luego. Hasta luego, gracias a todos. Un abrazo y cuídense mucho. Adiós.